Breve repaso por la historia de la educación y las escuelas primarias en Argentina. De 1810 a 1820 se dan los primeros pasos educativos en nuestro país. En el período independentista, la educación en el actual territorio argentino tenía un carácter básico y utilitario. El objetivo principal era enseñar a leer, escribir, contar y hablar correctamente. Las escuelas eran en su mayoría parroquiales. Estaban ligadas a la iglesia y a los valores religiosos con escasa presencia del Estado. Sin embargo, comenzaban a surgir los primeros debates sobre la necesidad de una educación laica y con mayor intervención estatal. Con la sanción de la Constitución Nacional en 1853 se establece un marco legal que reconoce el derecho a enseñar y aprender. El artículo 5 delega en las provincias la responsabilidad de garantizar la educación primaria, mientras que el artículo 14 consagra este derecho como uno de los fundamentales de todos los habitantes de la nación. El primer censo nacional de Argentina, realizado bajo la presidencia de Sarmiento en el año 1869, reveló que el 78,2% de la población era analfabeta. 8 de cada 10 argentinos no sabía leer ni escribir. Este dato encendió las alarmas y motivó una transformación profunda del sistema educativo. Sarmiento comenzó a traer las famosas maestras norteamericanas para formar docentes y fundar escuelas normales. En 1881 se crea el Consejo Nacional de Educación, creado durante el gobierno de Julio Argentino Roca para centralizar y organizar el sistema educativo nacional. Sarmiento fue designado su primer superintendente e impulsó la educación laica, gratuita y obligatoria como política de Estado. En 1884 se formaliza el nacimiento de un sistema educativo nacional organizado a través de la Ley 1420, que estableció que la educación primaria debía ser común, gratuita, obligatoria y laica. Esto fue el resultado de un intenso debate sobre el rol del Estado y de la Iglesia en la educación. En 1915, la maestra Matilde Filgueiras de Díaz propuso el uso del guardapolvo blanco para eliminar las diferencias de clase entre los estudiantes. Esta iniciativa buscaba la igualdad en el aula a través de un atuendo escolar común. En 1918 tiene lugar la Reforma Universitaria de Córdoba, que aunque centrada en ese nivel, impactó en toda la educación argentina. Se promovió la autonomía, la participación estudiantil, la libertad de cátedra y la investigación. Esto inspiró a otros niveles educativos a repensar sus prácticas y estructuras. La década de 1920 fue clave para consolidar la educación pública y gratuita. Se fortalecieron los institutos normales para profesionalizar la formación de maestras y maestros. La docencia se reconocía cada vez más como una profesión con formación especializada. En 1947 se aprueba el Estatuto del Docente a través de la Ley 13.047, que reguló las condiciones laborales del personal docente en instituciones privadas, estableciendo sus derechos, deberes, licencias y remuneraciones. Esto fue un paso importante para dignificar la tarea educativa. Entre las décadas del 50 y del 70, la educación popular y las pedagogías latinoamericanas llegaron a la Argentina. Inspiradas en Paulo Freire, surgen experiencias de alfabetización de adultos y formación comunitaria en sectores populares. La educación comienza a entenderse como herramienta para transformar la realidad. El golpe de Estado de 1976 instauró un régimen de terror. Docentes, estudiantes e intelectuales fueron perseguidos, desaparecidos o exiliados. La educación fue utilizada como un medio de control ideológico y se impusieron contenidos censurados, entre otras tantas violencias que sufrió la comunidad educativa. Con la vuelta a la democracia en 1983, florecen los espacios culturales, las bibliotecas populares y las experiencias educativas autogestionadas. La escuela vuelve a ser un lugar de expresión, memoria y participación. Entre los años 1990 y 2001, la crisis, la exclusión y las respuestas comunitarias fueron las protagonistas. Frente al aumento de la pobreza y el desempleo, surgen los comedores, merenderos, radios comunitarias y espacios de apoyo escolar. Se enseñan oficios, se promueve la formación política y la economía popular. Con el año 2005 llega el Plan Nacional de Lectura, una iniciativa que articula bibliotecas, escuelas y radios escolares para promover el derecho a la lectura en todos los territorios. En el año 2006 se aprueba la Ley de Educación Nacional número 26.206.
reafirma que la educación es un derecho personal y un bien público, sostiene su gratuidad y obligatoriedad e incorpora la inclusión y la justicia social como principios fundamentales. En ese mismo ciclo lectivo se aprueba la Ley de Educación Sexual Integral número 26.150, que garantiza la transversalización de los contenidos relacionados al cuidado del cuerpo, la sexualidad, diversidad, equidad de género, afectividad y prevención de posibles vulneraciones en todos los niveles educativos. En el 2020, con la pandemia, la crisis sanitaria nos obligó a implementar la educación remota de emergencia. Allí quedaron a la vista las desigualdades en el acceso a la conectividad y a los dispositivos, como así también la capacitación docente al respecto. Las familias se transformaron en nuestros acompañantes pedagógicos. En el 2021 se aprueba la Ley de Educación Ambiental Integral número 27.621, que establece a la educación ambiental como contenido obligatorio, transversal e integral en todos los niveles. La pospandemia trajo la necesidad de revisar los contenidos y renovar las propuestas escolares. Por eso, en provincias como Córdoba, se lleva a cabo una reestructuración del sistema educativo a través de pruebas pilotos con la implementación del programa Transformar@CBA. Desde aquellos pupitres, con la Ley 1420, la escuela nos enseñó a leer, a contar y a soñar. Hoy, más que nunca, es fundamental apostar por un futuro que enciende con educación colectiva. Gracias por acompañar este viaje por la historia de nuestras escuelas. Seguime para más contenido educativo y pedagógico.